Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La Defensoría del Pueblo de la Nación publicó la Guía de Participación Social en Audiencias Públicas Ambientales, un material práctico y accesible que busca fortalecer el ejercicio del derecho ciudadano a participar de manera informada, segura y efectiva en decisiones que impacten sobre el ambiente y la calidad de vida. Para que nos cuenten sobre esta guía y nos hablen sobre el tema, tenemos la visita de Mariana Grosso, jefa del área de Servicios Públicos, Empresa y Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y de Virginia de Francesco, integrante también del área. ¿Cómo están, Mariana, Virginia? Hola, ¿Qué tal? Fernando, gracias por la invitación. Bueno, quiero que nos cuentes, para empezar, Mariana, cómo se forma esta guía de la participación ciudadana en audiencias públicas ambientales. Bueno, la idea de realizar esta guía surgió a partir de la experiencia recabada en el área y de las dificultades que nos transmitían aquellos que querían participar en audiencias públicas ambientales al momento de ya sea su inscripción, de la obtención de materiales, al momento de darnos cuenta que tal vez no tenían en claro de qué se trataba una audiencia pública ambiental para diferenciarlos con las consultas ambientales. Nosotros el año pasado elaboramos un informe que también está publicado, que estaba vinculado con las dificultades, los derechos de acceso a la información y a la participación, que ahí también nosotros se hizo como un historial de todo lo que se había trabajado en el área de ambiente puntualmente, y ahí a partir de ahí dijimos, bueno, pero esto también después se ve reflejado o puede llevarse a qué sucede en una audiencia pública. Y a partir de ahí con Virginia empezamos a conversar y dijimos, tiene que ser algo, y en tanto y en cuanto parte de nuestro rol como defensoría, decir algo accesible, en un lenguaje sencillo, elaborar una guía desde y que cuando la vean y la puedan acceder a la misma, que también está publicada en nuestra página, se darán cuenta que tiene tips muy básicos, como por ejemplo si tienen algún problema en la audiencia, no contesten, no confronten. Entonces van a ver que, digamos, el objetivo es dar un insumo básico con lenguaje sencillo para aquellos que quieran, que tengan interés, que puedan verse afectados sus derechos en una audiencia pública ambiental, porque hay, digamos, por parte en general de las personas que dicen, no, en una audiencia pública que es muy técnica, qué voy a decir, qué no decir. Entonces, bueno, y a partir de ahí, exacto. Contá, Vir, algunas de las cosas que nosotros estamos... Sí, bueno, hay un montón de tips, como decía Mariana, la guía es un material que es distinto a los que nosotros solemos presentar, así que para nosotros fue un desafío también acá con el área que se ocupa del diseño y todo, cómo mostrar en un lenguaje sencillo y que no sea muy... digamos, muy cargosos de leer, básicamente, la manera que nosotros creemos, por supuesto, todas son sugerencias, pero son sugerencias basadas en la experiencia nuestra de participar en audiencias públicas y de la gente que nos cuenta sus problemas. Hay un montón de tips, pero nosotros lo que hicimos fue organizarlo como en 3 momentos, lo que es antes de la audiencia pública, durante la audiencia pública y qué sucede después de la audiencia pública. En general, lo que nosotros decimos es que antes de la audiencia pública, lo central, por supuesto, es conseguir el estudio de impacto ambiental, porque la mayoría de las audiencias públicas ambientales están relacionadas con un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Así que hay documentos, hay papeles que hay que leer. Que muchas veces no se dan, no se lo dan para que la gente lo vea. Exacto, muchas veces no está accesible. Hoy por hoy, con las tecnologías, es más sencillo. Antes se los hacían ir a una oficina, la oficina estaba lejos, tenía que ser en un horario, había que tener muchas cosas, había que hacer las propias fotocopias. Hoy es más sencillo, pero también tenemos que tener presente que por más que sea más sencillo, esa información tiene que estar publicada, el sitio donde está publicado tiene que ser accesible, no puede estar muy escondido, el lenguaje de ese estudio de impacto ambiental tiene que de alguna manera estar acompañado, porque es un lenguaje técnico.
Así que no está pensado para la gente. Eso es justamente nosotros ya desde la institución hemos hecho, digamos, a través de publicaciones o tema de recomendaciones, que realmente el estudio de impacto ambiental se hace en un lenguaje absolutamente técnico, que sería una barrera para acceder a la participación, porque si no entiendo el objeto de la audiencia, difícilmente pueda participar para opinar y que esa opinión sea tenida en cuenta. Entonces también nosotros pedimos que tiene que ser un lenguaje. El informe técnico se tiene que bajar a que sea entendible para la ciudadanía. Exacto. Eso tiene que ser así. En algunas partes, en algunos casos muy puntuales, ya se empezó a acompañar con un documento. Eso, por supuesto, no quiere decir que uno no tenga que leer el estudio de impacto ambiental, porque siempre está la duda, pusieron todo, no pusieron todo, pusieron lo que a mí me interesa. Digamos, esas cosas están. Pero, de todas maneras, hay que tener presente que el documento tiene que ser un documento actualizado, nada de que yo voy a hacer una audiencia pública y el estudio de impacto ambiental tiene 6-7 años. La audiencia pública es sobre el momento presente. Hay un plazo, por supuesto, pero no puedo hacer una audiencia pública de un proyecto de hoy que el estudio de impacto ambiental sea de hace 10 años. Eso vulnera los derechos. O sea que lo primero es eso, tener los documentos que tengo que analizar. También la gente tiene que inscribirse, no es que uno se presenta a la audiencia pública. Si uno quiere hablar, tengo que inscribirme y tengo que inscribirme en los términos que me lo pide cada organismo. Y en los plazos. Y en los plazos que los pide ese organismo. O sea que eso tengo que tenerlo presente, es lo primero. Y además tengo que preparar lo que voy a decir. ¿Sí? Porque el tiempo que les dan a las personas es muy cortito, es entre 3 y como máximo 7 minutos. Es muy, muy poquito tiempo, menos de lo que estamos hablando nosotros. Con documentación exacto. Entonces, yo tengo que saber lo que voy a decir, tengo que enfocarme, no puedo hablar de todo porque no me alcanza el tiempo. Tengo que enfocarme, tengo que preparar ese discurso. Y en cualquier caso, como vos decís, bueno, tengo una documentación respaldatoria, me la llevo y la entrego. Le digo a la persona, bueno, mira, agrégame esto al expediente porque yo te dije lo general, lo que más me interesaba y acá está el resto. Estas pequeñas cuestiones que hacen a una participación más efectiva. Porque es cierto, sí, la gente dice, bueno, pero lo que yo digo muchas veces no se tiene en cuenta. Eso también es verdad. Las audiencias públicas son un proceso principalmente de transparencia y de intercambio, pero el intercambio no es en directo. En general las preguntas, uno no hace una pregunta y alguien contesta. No es un debate. No es un debate. Uno puede decir lo que quiera y del otro lado va a encontrar de momento silencio. Lo que va a suceder después es que tiene que haber un informe después de la audiencia pública. En ese informe algunas cosas se van a tomar y otras no se van a tomar en consideración, pero en los dos casos tiene que estar explicado porque es lo que se toma, que se tomó, y lo que no, por qué no se tomó. Y ese informe tiene que ser público y no es la transcripción de la audiencia pública, que también es público, eso también se publica. Sino una conclusión. Sino que es como una conclusión. Exacto. Es un documento de cierre. Y eso es lo que es a lo formal. Y después cuestiones que hacen a la conducta durante la audiencia pública. Que eso ya sería cuando ya estamos adentro. Ya estoy ahí, personalmente. En las audiencias públicas pasan muchas cosas. La gente está normalmente muy sensibilizada, le ha pasado muchas cosas, le ha costado conseguir el documento, le ha costado entenderlo. Cuando llega al lugar se encuentra con posturas encontradas, que la autoridad por ahí tiene mucho tiempo para exponer y ellos tienen muy poquito tiempo. O que incluso a veces le dicen, bueno, mirá, no hay tiempo para tu exposición, total, lo mismo lo dijo aquel, eso no tiene que pasar, entonces la gente se enoja. Esas son reacciones humanas normales, no tiene que suceder, pero nosotros decimos, lo peor que podés hacer es confrontar, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, que es un contexto a veces de mucha ataque o violencia hacia los defensores ambientales, con lo cual todas las medidas que tomes tienen que ser con la cabeza fría. E incluso si a vos te cuesta mucho, porque nosotros somos personas muy pasionales, todos los argentinos, bueno, en mi grupo de trabajo, en mi grupo de investigación, en mi ONG, en mi asociación de vecinos, quizá haya una persona que tenga un poquito más de sangre fría y que sea mejor para llevar ese rol. Digamos, yo soy mala, yo enseguida me enojo, pero me doy cuenta que no es la manera porque me pone en riesgo y deslegitima por ahí lo que quiero decir. Es más fácil deslegitimarme cuando yo me enojo, cuando grito o cuando le contesto a otro de mala manera. Y no perdamos de vista que en muchas situaciones se llega a ver.
hay un reclamo previo, sobre todo cuando es un proyecto específico y se viene realizando, ya se sabe en la población que puede existir una afectación a los derechos en esa zona. O sea, ya hay una situación en la cual tenían reclamos, pero y cuando aparece la audiencia pública, bueno, sí, es el momento, y ahí es donde decimos, bueno, tener templanza para que justamente lo que dijo Virginia no se deslegitime. Y otro punto también me parece que hay que destacar es que estas, digamos, situaciones pueden darse en las audiencias públicas presenciales. Y ahora, a partir de la pandemia, las audiencias públicas prácticamente son virtuales. Que hay es discutible porque si bueno, sí o sí necesitas conexión, que como lo han dicho los más organismos, accesible, ¿no? Porque mucha gente, incluso viviendo lejos, puede estar. Es que era crítica que hacíamos desde la institución en otras audiencias públicas eran lugares donde sí, bueno, ¿cuánta gente puede llegar hasta ahí con los costos del pasaje, alojamiento para ir a una audiencia pública? La virtualidad hace que cualquier persona pueda participar de una audiencia pública. Sí, pero de todas maneras, aunque cualquiera puede participar, hay situaciones, también hay afectaciones de derechos, y también hay brecha digital. En principio todos podemos ir, pero si yo no tengo conexión a internet, o mi conexión a internet es muy inestable, por ahí mi mensaje no se escucha, o por ahí no puedo terminar de darlo y me apagan el micrófono o me interrumpen. Entonces eso también hay un apartado específico, porque esto es bastante nuevo y ya empezamos a tener algunos problemas. Es una muy buena herramienta, pero ya empezamos a tener problemas y hay que empezar a acompañar esas nuevas tecnologías para que todos podamos hacer realmente un correcto ejercicio de nuestros derechos, tanto nosotros como ciudadanos y las autoridades que tienen que garantizarlo. Y para finalizar, o venir la última parte, cuando ya terminó la audiencia pública, ¿qué se le recomienda? ¿Cómo seguir los pasos? ¿Cómo seguir los pasos? Nosotros le recomendamos a la gente que no piense que ahí terminó el proceso. En general, después de la audiencia pública, casi que está empezando todo, porque ahí te toca revisar el documento, exigir primero que esté el documento de cierre de la audiencia pública, el de conclusiones, no esta transcripción de todo lo que se dijo, sino las conclusiones. Bueno, esto fue lo que pasó y con estas cosas que la gente dijo, estas sí, estas no, estas son las razones. Ese documento tiene que estar hecho y tiene que ser público, tiene que estar publicado, tiene que ser accesible para todo el mundo. O sea, yo tengo que hacer el seguimiento. Si alguna cosa estuvo mal entendida o mal manifestada, es el momento de reclamar. Bueno, no, esto no fue lo que dijimos, o esta no fue la recomendación que dimos, o sea, hacer ese acompañamiento. Y después, bueno, por supuesto, una vez que terminan las audiencias públicas, inicia todo el proceso, porque ese es el primer paso para un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y si todo está correcto, en general ese proyecto se va a aprobar. Van a haber posiblemente modificaciones que uno tiene que mirar y acompañar, y también se van a establecer pautas para que ese proyecto se realice. Entonces ahí el acompañamiento de la gente también es muy valioso y hace toda la diferencia, digamos, cuando la gente... pues si vos abandonás ni bien terminó la audiencia, es como que el tema... Y bueno, queda como en un trámite, ¿sí? Como el álbum de figuritas, bueno, ya se hizo la audiencia, acá está la hice la audiencia, acá la gente vino, está la aprobación, listo. Bueno, pero la gente que acompaña ve muchísimos mejores resultados en territorio. Y teniendo en cuenta que el estudio de impacto ambiental está analizado para, como decimos, una foto en un periodo determinado. Pero después justamente pueden haber modificaciones, cambios, y la realidad es hasta el emprendimiento. Si tiene alguna modificación ese proyecto, también que tiene que estar reflejado en el estudio. Entonces también es esto de... Es como que hay una iteración respecto a estos procesos. Alguna normativa, por ejemplo, para el caso de minería, cada 2 años tiene que hacerse de nuevo el estudio de impacto ambiental. Se cumple más o menos, pero se va cumpliendo, y eso es importante. En los otros casos no está esa exigencia del plazo, pero sí el hecho de que cuando hay cambios hay que volver a analizarlo, porque aparte a veces el cambio uno no sabía que iba a suceder. Uno empieza a trabajar con la mejor hipótesis, en el mejor de los casos, y después pasan cosas, como en todos lados. Y eso hay que revisarlo. Y la mirada del que está en territorio, la mirada de los académicos y las académicas que van a estas audiencias públicas, acompañan, es importante, digamos, porque realmente
hace toda la diferencia respecto a cómo se avanza en ese proyecto y qué cosas se pueden hacer. A ver, como el Canal de la Patria, ¿no? Bueno, lo hemos hablado acá también en la recomendación del Canal de la Patria, pero bueno, a ver, nosotros tenemos en claro que un proyecto genera impactos. Siempre. A ver, siempre va a tener impactos. Ahora bien, bueno, yo cómo gestiono esos impactos. Entonces, ahí está en esto si no los podés un impacto, prevenir, bueno, los podés prevengo, los mitigar. No los podés prevenir, no se pudo prevenir. A veces se puede, a veces no. Si es una ruta y por acá paso por arriba de un cementerio indígena, bueno, puedo pasar por otro lado y prevengo el impacto. Pero a veces paso por otro lado y se genera un impacto que se puede mitigar. Puede ser mucho menor ese impacto. Me acuerdo del paso del puente Rosario Victoria, ¿no? El de los animales. El de los animales atropellan. Bueno, por supuesto, hay muchísimas medidas de mitigación, reductores de velocidad, luces, avisos. Hay muchas medidas de mitigación y muchas de las cosas que suceden uno no las podía prever. No es el caso del puente, ¿no? Por supuesto, si pasan muchos autos y hay animales que cruzan, bueno, va a haber atropellamientos. Pero otras cosas uno no lo sabe. A veces sí, a veces no, pero si no lo sabés, tenés que revisar y tenés que accionar. Y ahí el rol de la gente avisando de los problemas también es muy importante. Y que las autoridades, o en el caso, si hay el sector privado es el que lleva adelante, o sea, en el caso del Canal de la Patria fue el propio Estado provincial el que lo lleva adelante el proyecto, pero digamos, es un privado. En definitiva, digamos, escuchar a quienes están en terreno, que vienen, aminora el conflicto, porque si lo llevamos en términos estrictamente monetarios, digamos, a mí me conviene bajar el nivel de conflicto, tomar todas las medidas de mitigación para que después esto no sean demandas, no sean cortes de ruta, no sean te paro la planta porque nunca escuchaste lo que estábamos diciendo. O sea, en este concepto de prevención, y como dijo Virginia, no se puede prevenir, sí tengo que tener justamente la propuesta de mitigación. Hay que quitarse el miedo, digamos. Sí. O sea, muchas veces tanto las autoridades como las empresas están con el temor, ¿no? Bueno, si yo muestro la información, si difundo, todo el mundo se va a oponer. Y eso es como un poco simplista, digamos, porque uno se opone a una parte y a otra no. La gente en general quiere que haya obras en su provincia, en el lugar donde vive, pero bueno, no quiere que se hagan de cualquier manera. Claro. Y poder escuchar eso hace que tus conflictos disminuyan y eso, bueno, redunda en beneficios para todos. Esa es la verdad. Bueno, cerrando, podemos ver el informe, toda la guía en la página web. En la página web también. La página web está ahí www.dpn.gov.ar. Pueden acceder a la guía, cualquier consulta también, por supuesto. Úsenlas, háganos llegar sus comentarios, nos vienen muy bien, la revisaremos. Hay cosas que revisar y ahí, bueno, y tomaremos todas las ideas que nos den y nos digan si esto también es parte de la construcción. Parte de la construcción también. Es decir, para aportar ideas también. Muchas gracias, Mariana, Virginia, por haber estado con nosotros. No, gracias a vos, saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.